Cansados de la ciudad, cada vez son más las personas que encuentran en los pueblos otra manera de vivir. El Hotel Tres Cabos es el proyecto de un vasco que tras 15 años en Madrid ha reinventado su vida en una pequeña aldea del concejo de Valdés. Las nuevas instalaciones, mezcla de rústico y modernidad, han revitalizado este pequeño dominio sobre el mar Cantábrico. El CDRS Entre Cabos ha ayudado a construir este nuevo hotel donde el cliente encuentra tranquilidad y comodidad. Estuve implicado en la obra desde el primer día hasta el último, entonces lo cual pues genera que la obra funcione mejor, vaya más rápido. 20 años tenía Manuel Pérez cuando decidió ir a hacer las Américas en busca de una vida mejor. Eligió Guatemala, donde hizo buenos negocios con la ganadería, pero la inseguridad del país le trajo de vuelta a su tierra, Parres, donde junto a su mujer regenta una explotación de ganado vacuno y una carnicería donde vende carne propia. Gente que ha venido de vacaciones, ha probado nuestros productos y vuelve y nos viene a decir: oye, mira, yo fui el que vine de Madrid, voy a llevar otra vez faves o voy a llevar chorizos. Carmen Morán representa a la mujer que se impone en el medio rural del siglo XXI. Ella es la titular de una explotación ganadera que regenta en una de las aldeas más perdidas de Cangas del Narcea. Una ganadería que, como manda la tradición, solo puede heredar uno de sus 4 hijos. En la ganadería, la mujer tendría que tener el primer papel, porque le toca todo. Le toca ir para la cuadra, le toca ir para los praus, le toca la casa. Cada vez son más las personas que abandonan la ciudad y se lanzan a probar suerte en el medio rural. En muchos casos, el pueblo es para ellos una opción para huir de la vida ajetreada y contaminada de las grandes urbes. Yo soy de Bilbao y me fui a Madrid ya con 19 años a buscarme allí la vida, a trabajar. Pues decidí cambiar de vida y desaparecer de la gran ciudad y venirme aquí al pueblo con les vaques. Pues bueno, sí conocía Asturias por trabajo, había estado haciendo algún rodaje en Asturias y bueno, ya lo conocía. Conseguí encontrar esta casa en el trocito de costa más virgen que tiene Asturias y aquí estamos desde entonces, feliz de la vida. En el occidente asturiano halló este vasco el mejor escenario para reinventar su vida y de una centenaria casa de indianos hizo su sueño. Pues bueno, la idea sí, era un alojamiento rural. En un principio tendía más a una casita rural. El tema hotel pues lo veía un poco demasiado, ¿no? Casa rural empecé a buscar y al final la casa que encuentres o el lugar te va a marcar un poco el proyecto, como fue este caso. Pues nada, me lancé a las carreteras del Principado y bueno, buscando un poco por todos los medios. Hoy día internet pues te quita mucho trabajo, te quita muchos kilómetros, entonces pues efectivamente esta casa la vi por internet. El occidente asturiano lo tenía, en principio no lo barajaba, yo estaba más centrado en el oriente y vine hasta aquí a ver la casa y aquí estamos. No pude evitarlo, es que bueno. Es una casa que tiene unos 120 años más o menos, la construyó un indiano que marchó a México, volvió con cierto dinerillo, entiendo que no tanto como para hacerse un palacio, pero bueno, se buscó una buena ubicación y se hizo esta casa que bueno, pues tiene bastante porte, de hecho aquí en el pueblo es un poco la de mayor tamaño. Hubo que hacer, digamos, todo de nuevo. Ya lo decía el constructor, sale más barato tirarla y volver a hacerla, pero bueno, no es lo mismo. La esencia, la piedra, la estructura del tejado, todo esto había que mantenerlo. Entonces nos metimos en una reforma que consistía en hacer todo, mantener los muros de piedra y la estructura, nada más. Para abrir en el 2010, o sea, fue bastante rápido. Bien cierto es que me dediqué en cuerpo y alma a ello, no perdía, o sea, ni un minuto, estaba pues buscando y estuve implicado en la obra desde el primer día hasta el último, entonces lo cual pues genera que la obra pues funcione mejor, vaya más rápido.
En un dominio natural incomparable y con espectaculares vistas al mar Cantábrico, se ha levantado este hotel rural cuyo interior ofrece una cuidada decoración en todos sus detalles. El nuevo dueño de la casa más simbólica de El Ballín, en Valdés, se ha ocupado personalmente de que Tres Cabos tenga personalidad propia. Aquí tenemos el bar, el comedor, donde servimos cenas y desayunos. Tenemos el restaurante que es solo para los huéspedes, así que es todo muy casero y muy tranquilo. Y también servimos los desayunos, que si el día lo permite, también los servimos en el exterior. Y por aquí tenemos zona de lectura, puesto informático, y aquí todo lo que vemos en la estantería es de uso común, la biblioteca, videoteca, los juegos, tenemos una sección infantil y el salón, con la chimenea, que la encendemos pues todo lo que podemos, hasta que ya casi los clientes nos dicen que dejemos de encenderla, pero bueno, nos presta mucho y a la gente también le gusta mucho. Pues bueno, la decoración y el diseño de interiores me ocupé yo mismo y estuve involucrado en el proceso de la obra, teniendo en cuenta el diseño de los interiores desde el principio, lo cual pues facilita la creación de los espacios. Si estás continuamente durante toda la obra dándole vueltas, pues al final acaban saliendo espacios pues, curiosos como estos. También tengo cierta afición por la decoración, por la fabricación en concreto de lámparas que pueblan pues, muchas habitaciones y rincones del hotel, pequeñas esculturas que hago con material reciclado y demás. Entonces, pues todas estas cosillas que hago pues están repartidas por todo el hotel. Ninguno de los detalles que se contemplan en Tres Cabos se ha elegido al azar. Ni siquiera su nombre, ni tampoco el de sus 6 habitaciones. Bueno, nuestras 6 habitaciones tienen nombres de cabos. Como el hotel se llama Tres Cabos, porque vemos el Cabo de Busto, Bidío y Peñas, 3 habitaciones llevan esos 3 nombres, y otras 3 cabos asturianos, que son de Lastres, Cebes y Torres. El Cabo de Busto, que lo vemos aquí, este primero, que se aprecia incluso el faro. El Cabo de Bidío, que ahí aparece entre la bruma. Y no sé si lo verá la cámara, pero al fondo se ve la sombra del Peñas, que es la tercera lengua de tierra que entra. Tres Cabos. El magnífico entorno permite al cliente disfrutar de una estancia única, rodeada de naturaleza, vistas espectaculares al Cantábrico y grandes momentos de tranquilidad con todas las comodidades que ofrece el hotel. Pues hombre, no está hecho específicamente para ningún tipo de cliente, más bien está pensado para todos los clientes, cualquier cliente de cualquier edad, cualquier perfil. Y realmente es un poco lo que tenemos, ¿no? Hombre, menos gente joven de 20 a 30, que sí que hay, sí que la tenemos, igual de 30 en adelante hasta 60, la mayoría de gente, parejas en general. El restaurante se ha especializado en la gastronomía local, cuyos platos se acostumbran a acompañar con las verduras que ellos mismos cultivan en su huerta. En el restaurante tenemos, es un restaurante a la carta, no tenemos un menú cerrado, y bueno, tenemos productos un poco, productos asturianos, productos nacionales, pero también tenemos turismo extranjero, productos de la huerta, que es uno de nuestros fuertes, productos que salen frescos directamente de la huerta a la mesa, y como platos principales pescados frescos de la lonja de Luarca y carne asturiana, carne de vaca, carne de ternera y pescados a la plancha son los platos principales. El nuevo hotel de esta pequeña aldea de la parroquia de Santiago, de poco más de 100 habitantes, ha permitido emplear a 3 jóvenes de la comarca. En el hotel somos 4 empleados fijos, un servidor, y tenemos 3 personas a media jornada todo el año, que se amplía de la media jornada a la jornada completa en los meses fuertes de verano y en vacaciones de Semana Santa y demás. Son pequeños proyectos como este los que permiten asentar población y revitalizar la vida social y económica de los pueblos. Prioridades de las ayudas LEADER a las que pudo acceder este emprendedor a través del CEDER Valle del S Entre Cabos. Bueno, un proyecto así requiere cierta inversión, de cierta importancia, y
y bueno, y recibí ayudas. Recibí la subvención de líder, que lo que te permite es hacer el proyecto como es debido. O sea, no es de esperar que te vayan a dar a todo para hacer, porque no se trata de eso, se trata de una ayuda, como bien su nombre, y bueno, me supuso pues poder hacer el proyecto y a nivel de acabados, a nivel de todo lo que yo tenía en mente, de todos los servicios y todo, pues efectivamente la diferencia ha sido el poder hacerlo o no poder hacerlo. Llegar a un pueblo y empezar desde cero tampoco es tan bucólico como parece. Hombre, tienes que tener algo, o sea, algún proyecto en ese sentido, un proyecto adaptable al medio rural, más adaptable que un hotel rural no hay, ¿no? O sea, con un negocio y desarrollándolo y trabajando en él, por supuesto, y se puede vivir y además pues con una calidad de vida bastante mejor que la que tenía en Madrid. A los 20 años, Manuel Antonio Pérez decidió hacer las Américas como casi un siglo atrás también lo hicieron miles de asturianos. Nacido en el concejo de Parres, ayudaba a sus padres en las labores del campo y el ganado hasta que decidió cruzar el océano Atlántico en busca de una vida mejor. Su destino fue Guatemala, país al que llegó con billete de ida y vuelta. Sí, yo nací en Parres y marché para Guatemala de 20 años. Y estuve allá casi 15 años. Porque no había ningún futuro de hacer nada, las que para ir tirando, pero entonces un amigo mío tiene un hermano en Guatemala y marché con él más que todo a conocer. En poco tiempo, Manuel Antonio se hizo con su propio negocio de carnicerías y explotaciones ganaderas. Pero la inseguridad que se vive en Guatemala provocó que este parragués, casado y padre de 2 hijos, decidiera trasladar los negocios a su tierra natal. Y bueno, y me vine por cuenta de, más que todo por la seguridad, mucha inseguridad. Muchos secuestros, muchas extorsiones y bueno, más que todo por la familia, por los rapaces. Sí, me casé allá y tengo una cría de 16 años y un rapaz de 14. Entonces allá hay muchos secuestros, muchas extorsiones, entonces por eso decidí marcharme para aquí, otra vez para la tierra. En Arriondas, Manuel Antonio se dedicó inicialmente a la cría, compra y venta de ganado y tiempo después abrió su propia carnicería donde comercializa la carne de su explotación en Arriondas. De esta manera, controla todo el proceso de cría, transformación y venta. Y como lo mío es la ganadería, porque yo otra cosa no estudié, no sé nada, entonces lo poco que sé de ganado. Poco, pero algo sé. Entonces, tengo un cebado de terneros, que fue cuando decidí poner la carnicería, para cebar y el ganado y vender aquí lo que pueda. De la carnicería La Parraguesa se ocupa su mujer, Lesbia Alba. Además de los cárnicos propios, el matrimonio también comercializa varios productos agroalimentarios tradicionales y artesanos de inmejorable calidad. Bueno, tenemos variedad de quesos de aquí de la tierra, de aquí de Asturias. El queso gamoneo que nos lo traen, que la verdad que se vende bastante bien, mejor que los pequeños. Queso Cabrales, el Peña Santa, de los Bellos. Y nada, de variedad, un poquitín de cada cosa. Y la verdad es que vendémoslos muy bien. Y aquí por este lado pues metimos algún complemento más, lo que es harina, unos vinos, algo de chorizos, tenemos de la colegiata de Nava, que la verdad es que también venderse se vende bastante bien. Y luego por aquí, por este lado tenemos algunas legumbres, que para la gente de fuera la verdad que se venden, piden mucho lo que son las fabas, las blancas, las de granja. Vendemos los chorizos, las morcillas, tenemos también corderos, cabritos, ya sea por encargo o por despiece, según como nos lo vayan pidiendo. Para la época de Navidad, Semana Santa y todo eso es cuando más se mueve lo que es eso. La ternera, que ya les habían dicho que es de los chatos que nosotros tenemos ahí y es un producto bastante, ¿cómo le dijera yo? Bastante bueno, porque sabemos lo que estamos vendiendo, entonces damos garantía de eso. Hacemos los callos, producto de elaboración nuestra también, el picadillo de chorizo, hamburguesas, criollos, salchichas, todo eso se elabora aquí con nosotros. Los chorizos también los elaboramos nosotros, tenemos dulces y picantes. Quien prueba su carne repite. Si bien la mayoría son clientes de todos los días a los que Lesbia termina conociendo y empatizando con ellos, otros llegan desde fuera de Asturias.
La gente de fuera, por ejemplo, tenemos gente que ha venido de vacaciones, ha probado nuestros productos y vuelve y nos viene a decir, oye, mira, yo fui el que vine de Madrid, voy a llevar otra vez faves o voy a llevar chorizos. La verdad que eso sí. La puesta en marcha de la carnicería Charcutería La Parraguesa contó con el apoyo de las ayudas líder del Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias. Subvenciones que, como en este caso, van destinadas a fomentar la cultura emprendedora y la puesta en valor de la producción agroalimentaria de la comarca. Sí, cuando comencé a lo de la carnicería me dijeron que el plan líder que daban subvenciones, entonces fui hasta Benia de Onís y hablé con ellos y vinieron y sí, me ayudaron. La verdad que me han entendido muy bien, porque ya tenía cebado de terneros, entonces vieron que tenían el criado de terneros y para complementar la venta en la carnicería y ya dar una fuente de trabajo, poner un carnicero a trabajar. Conocedor de la realidad que actualmente atraviesa el sector ganadero, Manuel Antonio Pérez Rojo se arriesgó a emprender una actividad económica más que de manera paralela puede realizar con la labor que ya hacía con su explotación. El coste de vida es caro y vivo con el ganado, muy caro el pienso y la carne vale lo que vale, entonces el rendimiento es poco. Decidí poner la carnicería para ver si había forma de sacar un poco más el rendimiento a los terneros. Hoy ha logrado lo que muchos ganaderos buscan, un complemento más a su renta. Hay tradiciones legendarias que aún mandan en algunos pueblos, costumbres que se suceden y se respetan de una generación a otra. Carmen Morán es una mujer de campo, condición que ella pasea con la cabeza muy alta. Nació y vive en Dagüeño, una de las aldeas más aisladas de Cangas del Narcea. A ver, nos encontramos en una aldea de Cangas del Narcea, vivimos de la ganadería, somos cinco familias en el pueblo y tardamos pues 1 hora en ir a Cangas. Yo nací en este pueblo y llevo viviendo aquí 51 años y siempre me dediqué a la ganadería. Heredé la explotación de mis padres y ahora pues la heredará un hijo mío. Aquí todavía en esta zona se sigue manteniendo lo de heredar las explotaciones. A más de 800 metros de altura se sitúa la explotación ganadera de la que es titular Carmen. Posee alrededor de 120 cabezas. Esta es mi ganadería, es una ganadería asturiana de Los Valles. La tenemos, normalmente están fuera, no siendo en invierno cuando más nieva, claro. Pero este año con la seca que hay, pues estas pocas tuvimos que meterlas y darles en la cuadra. Las otras están en los prados, cebándolas en los prados y otras están en el monte porque tenemos que cumplir con lo de pastos. Son todas de carne, vendemos de 7 meses a 12 meses para una comercializadora que se llama Xata Roxa y nos los lleva muy bien y no tenemos nada más que llamar. Cuando llegan a los kilos que ellos consideran que eso, se matan y nada. Ahora no vamos a ferias ni nada de eso, se matan directamente de la explotación. Pasan sus controles de la IGP y esas cosas para tenerlas bien al día y ya está. Carmen aprovecha la temporada estival para ampliar las instalaciones de su explotación en Dagüeño, donde guarda sus vacas del frío invierno. Ahora mismo también me encuentro alargándola porque se me quedaba pequeña, entonces con una ayuda del líder pues estamos alargándola para allá, por el invierno, que es cuando aquí hay que meterlas, por el mal tiempo. Y entonces pues tienes que tener la comodidad para cebar y no vas a estar como se estaba antes ahí barriendo a mano. No, ahora o lo pones de purín o de cucho. Nosotros está de cucho porque consideramos que es mejor para el campo. Corren malos tiempos para un sector que durante décadas ha sido el motor económico de las comarcas rurales. Para vivir de la ganadería tendrías que tener muchas y a lo mejor tener un pueblo, por ejemplo, aparcelado o algo así, que tuvieras el terreno. Por ejemplo, nosotros no los tenemos muy lejos, pero tenemos los caminos malos, entonces gastamos muchísimo gasoil, mucha rueda. Entonces ahí te baja muchísimo la producción. A lo mejor para vivir de vacas nada más tendría que ser un pueblo que tuviera la concentración parcelaria por lo menos.
y que tuviera bastante superficie, claro. Si tienes poca superficie, imposible. Si tú tienes que comprar por las vacas, olvídate. El único modo que tienen los ganaderos para superar la caída de los precios y reducir los costes de producción es diversificar. Casi todos necesitan otras actividades económicas que puedan realizar de manera paralela a la labor que ya hacen en sus explotaciones. Es un complemento más a su renta. Como las vacas dan muy poquitín, pues hay que diversificar. Entonces un poquitín de la vaca, otro poquitín de la casa rural y tal, pues bueno, voy viviendo. Y contribuyes a que el pueblo mejore también. Para vivir de la ganadería expresamente, aquí no se podría vivir. Lo que pasa es que la gente, todo el mundo tiene otras actividades. El que no va a trabajar a un sitio va a otro y la ganadería pues es familiar. Preocupada precisamente por el incierto futuro que pesa hoy sobre el sector, esta mujer apostó por abrir nuevas vías de negocio e hizo de una casa en ruinas un nuevo alojamiento turístico. Estamos dentro de Casa Llanos, una casa rural. Esta es la cocina-salón, donde mantengo lo del amasar y el horno, para que la gente vea cómo se usaba antes. Bueno, esta es una habitación, la decoración es manteniendo lo que hay por la zona y las paredes pues las rejunteamos y pusimos todo madera, intentando mantener la casa en el estado que estaba antes. Y luego aquí tienes otra habitación, esta es más de juventud, tiene la decoración más de pequeños, con más lámparas así infantiles. Esta es la tercera habitación, es un poco más amplia, entonces cuando vienen los pequeños ponemos la cuna allí y desplazamos la cama hacia aquí. Todas tienen baño y nada. Los malos presagios sobre el medio rural nunca han detenido la capacidad emprendedora de Carmen, que siempre ha tenido el apoyo del CEDER Alto Narcea Muniellos. A ver, en primer lugar quiero decir que te pagan nada más acabar, que es buenísimo, porque normalmente tardan muchísimo, tú terminas la obra y luego tardan mucho en darte el dinero. En esta gente no funciona muy bien eso. A lo mejor, como digo yo, ayuda espiritual, porque vienen y dan algo de ánimo. Siempre se ha dicho que el medio rural es un mundo de hombres, pero a poco que se indague, la realidad es muy distinta. Las mujeres se han ocupado de sostener los pueblos. Lo han hecho con esfuerzo y en silencio, sin que nadie les reconozca esa capacidad. En la ganadería, la mujer tendría que tener el primer papel, porque le toca todo. Le toca ir para la cuadra, le toca ir para los prados, te toca la casa. Y luego, en cuestión de papelitos, todo es para las mujeres. Eso sí que los hombres no quieren hacer ni un trámite, ni la mayoría, vamos a dejar algunos, pero pocos. Es muy importante asegurar el relevo generacional. La falta de jóvenes ha llevado a muchas explotaciones ganaderas a desaparecer. Sin embargo, no es el caso de Carmen, cuyo hijo pequeño ya se está incorporando a trabajar de forma profesional en la ganadería. Yo soy Abel, el hijo más pequeño de Mari Carmen. Somos 4 hermanos y en principio me quedaré yo con las vacas, que soy el más pequeño. Sí, si no que empeore mucho la cosa, pues algo de futuro habrá. Mujeres como Carmen y jóvenes como Abel representan la esperanza que le queda a un mundo rural hasta ahora muy masculinizado y envejecido.